bendiga, agradecemos a Dios sus bendiciones, sus maravillas y lo que hace por nosotros. Así es que hoy continuamos con una enseñanza que se me hace que va a durar para largo, una serie que tiene mucho que decir, pero no queremos extendernos mucho. Así es que voy a ir tratando ya hoy y el próximo domingo ir aterrizando este tema porque tenemos otras cosas de qué hablar. No porque hayamos concluido el tema, sino porque de verdad que hay mucho que decir y creo que iremos hablando de ello sobre la marcha, pero abarcando ya otros temas. Empezamos hace 15 días una serie que se llama Gracia sobre Gracia y hablamos de la gracia, porque estamos en la gracia de Dios, qué es la gracia, cómo es que surge la gracia y por qué hoy nosotros podemos disfrutar de ella. Y les he explicado, solamente no voy a retomar todo lo que hemos dicho ya, pero les he explicado que de repente estamos en los extremos, o estamos en el extremo de ser muy religiosos, de hacer muchos sacrificios, todo lo que yo pueda hacer para que Dios me bendiga, todos los sacrificios que yo pueda hacer para que Dios esté conmigo, que Dios me favorezca, que Dios derrame su gracia, que Dios me perdone. Y hemos hablado de unos ejemplos que de repente queremos tener esta actitud de qué puedo hacer yo, qué puedo hacer en mi vida para que Dios se agrade de mí. Y les había dicho, hace 8 días y hace 15 días, les había dicho que por más que nos esforcemos, incluso por más que nos esforcemos por guardar todos los mandamientos, por más que tengamos una vida sacrificial hacia Dios, siempre habrá algo que nos falte. Siempre estaremos cortos de cumplir todos los mandamientos y todas las ordenanzas que Dios nos demanda. ¿Por qué? No es porque seamos negligentes o porque no podamos, simplemente porque estamos en ese proceso de perfeccionamiento, estamos siendo llevados a la perfección, pero no nos alcanzan nuestras fuerzas están limitadas, estamos limitados por nuestra capacidad emocional, física, espiritual, y esa limitación que tenemos nos impide alcanzar el 100% de la perfección. Esa incapacidad no la podemos lograr nosotros. Por más que nos esforcemos, siempre habrá algo que dejemos ahí que impida o que no permita que seamos perfectos en nuestras propias fuerzas. A eso me refiero, en nuestra propia fuerza. Porque por la gracia, precisamente por la gracia, es que sí podemos ser perfectos. Por la gracia es que estamos siendo perfeccionados, estamos siendo mejorados constantemente. A pesar de lo que vean nuestros ojos, a pesar de que nuestra mente diga que somos un fracaso y que tengamos ahí pensamientos equivocados y errores que sigamos cometiendo, aún a pesar de eso estamos en ese proceso de perfeccionamiento si tenemos la fe en nuestro Señor Jesús. Mantener la fe en Jesús es lo que hace que la gracia haga su obra completa en nosotros. Por eso dice Hebreos que tenemos una carrera por delante, es un camino que tenemos que seguir, del cual no nos vamos a detener o no debemos de desviarnos, pero lo que nos dice Hebreos es que mantengamos los ojos en Jesús, que Él es el que nos puede ayudar, pues Él es el que provoca la fe en nosotros y hace que la obra de la fe en nosotros sea completa. Por eso dice Hebreos, el autor y consumador de la fe. Es decir, Él desata la fe en nosotros, Él provoca la fe en nosotros y al mismo tiempo la fe que provocó en nosotros nos va a hacer que su obra sea completa en nosotros por medio de la fe, no por medio de nuestras obras. Ok. Sin embargo, las obras son el resultado de la fe. Es decir, nosotros vamos a vivir y vamos a tener como consecuencia en nuestras vidas lo que creemos. Siempre, definitivamente, si tú crees que el día será terrible, el día será terrible. Y no es que tu fe sea tan poderosa como para cambiar la esencia del día o la naturaleza del día. No, lo que pasa es que nuestra mente es tan engañosa o nuestros pensamientos se vuelven tan fuertes dentro de nosotros que lo único que observamos es lo malo del día. Y nos perdemos de las bendiciones que hubo durante el día. Nos perdemos de las oportunidades, de la gracia, del favor de Dios. Y entonces siempre estamos mirando lo que estuvo mal. Y eso se va construyendo dentro de nosotros, provocando dentro de nosotros una serie de pensamientos que mi esposa últimamente ha insistido, si usted se lo ha perdido, pero mi esposa últimamente ha insistido en esto, que esos pensamientos se vuelven fortalezas. Y esas fortalezas no vienen de parte de Dios. Las fortalezas que el mundo construye, que el diablo construye dentro de nosotros, son las que nos hace creer que Dios no puede obrar en nosotros, que el milagro no va a suceder, que no podemos cambiar, que estamos sujetos al pecado, que somos los más malos de este mundo malvado.
Y entonces todos esos pensamientos que se construyen dentro de nosotros provocan también y hacen también que nosotros solamente miremos lo malo de nuestra vida. Y construyamos más fortalezas que nos hagan creer que somos un fracaso y que no vamos a lograr nunca, ni siquiera que somos salvos. Aun cuando hemos insistido aquí en la iglesia, aun cuando hemos hablado aquí en la iglesia, de que la salvación que usted tiene es por gracia y que usted ha sido salvo por la pura misericordia de Dios. Y aun cuando se los hemos enseñado infinidad de veces y cantidad de veces y lo hemos repetido muchísimas veces, seguramente en algún momento de su camino ha de haber pensado, no, se me hace que ni soy salvo. Se me hace que si el Señor viene me quedo. Se me hace que esta cosa que acabo de cometer, este pecado que acabo de hacer, esta actitud que acabo de tener, se me hace que me acabo de condenar con 2 infiernos más abajo, con más cadenas y con más demonios alrededor de mí. Y nos hacen pensar cosas que van en contra completamente de las enseñanzas bíblicas. Ahora, no estoy diciendo, y por eso es importante lo que les hemos venido enseñando, que no se trata de irnos a un extremo donde todo es sacrificio, pero tampoco al otro extremo donde tenemos la libertad o el libertinaje de vivir como se nos dé la gana y no importa, no habrá consecuencias, no va a pasar nada, al cabo ya estamos bajo la gracia. Esos dos extremos no nos sirven de nada. Y lo que hemos venido hablando en estos últimos mensajes es el punto medio, el punto centrado de lo que la Biblia nos enseña acerca de la gracia. No es ese extremo de, estamos bajo la gracia, hagamos lo que se nos dé la gana. Pero tampoco el otro extremo de, estamos bajo la gracia, tengo que hacer sacrificios, tengo que hacer estas cosas, tengo que vivir de esta manera para que a Dios le agrade mi vida. Ninguno de esos extremos es lo que Dios nos vino a enseñar. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. El punto que debemos encontrar para vivir esta gracia es Jesús. Nuestra gracia, o más bien, no nuestra gracia, la gracia bajo la que vivimos, o la gracia que nos rodea, viene de Jesús. No hay otro lado. No es el extremo del sacrificio de la ley, ni tampoco el libertinaje que nos ofrece estar lejos de Dios. No, es el punto medio que nos acerca al Padre, y ese es el punto de la gracia que nosotros necesitamos. Por eso nos cuesta mucho trabajo aceptar la gracia. O definitivamente malentendemos la gracia. Cuando malentendemos la gracia nos vamos a los dos extremos. Y cuando no hemos aprendido correctamente acerca de la gracia, también nos vamos a los dos extremos. Lo que hemos venido buscando en estas últimas enseñanzas y lo que queremos reafirmar en los próximos domingos, no voy a redundar en gracia sobre gracia, pero sí quiero poner énfasis en este tema de la gracia en sus vidas para que ustedes vivan en la gracia. Y no vivan atados a un yugo que les impide, en el punto del sacrificio, que les impide vivir en libertad, en el que tenemos miedo, en que no podemos dar un paso porque no nos vayamos a ir al infierno, no podamos tomar una decisión porque sentimos que nos condenamos, ni tampoco que vivamos en ese libertinaje de que, no importa si no oro, no importa si no leo la Biblia, no importa si no me congrego, no importa, al cabo Dios me perdona todo. Esos dos extremos a ustedes ni a mí de nada nos sirven. Simplemente van a ser de nosotros personas religiosas. Escuche bien, tanto este lado como este lado provoca que nosotros vivamos religiosamente. Y, aunque no lo crea, el que cree en mucho libertinaje y piensa mucho en el libertinaje y en no importa lo que yo haga, al cabo Dios me ama, también está viviendo una religiosidad. Una religiosidad que es como la que vivían los romanos y los griegos en el tiempo de Jesús, que vivían una religiosidad, que eran adoradores de Dios, que de sus dioses traían sus sacrificios a sus dioses, pero tenían una vida que daba miedo, una vida disipada, una vida de pecado, porque creían que con cumplir el día de la celebración de su Dios ya habían cumplido. Por eso hacían tantos sacrificios y tantos rituales y tantas ofrendas y en todo invocaban a sus dioses creyendo que de esa manera eran favorecidos por sus dioses. Pero sus vidas eran un caos. Y por el otro lado, la religiosidad del sacrificio, del martirismo, de yo soy aquel que se da por Dios y yo todo lo puedo hacer y me sacrifico por el Señor. Ese punto del sacrificio donde todas mis obras son las que cuentan a Dios, donde todos mis esfuerzos son los que cuentan para ser favorecido por Dios, ese también es un punto de religiosidad. Y los dos extremos, ninguno de los dos nos ayuda.
Jesús por eso fue considerado por los religiosos del sacrificio, fue considerado como alguien pecador. Decían, por eso se junta con publicanos, con prostitutas, con pecadores, porque Él es un pecador. Porque no concebían que si fuera un profeta de Dios, un maestro de la ley, no concebían que no guardara la religiosidad que estos religiosos tenían. Entonces para ellos era un pagano, era alguien del mundo, era alguien, un filisteo, era alguien pecador. Y para el otro lado, los muy libertinos, que no les importaba nada, ni siquiera el prójimo, lo veían a él como un religioso. Y decían, no, es que nos habla del amor, de Dios, de la presencia. Entonces, ninguno de los dos extremos consideraron a Jesús como la guía, como el camino, porque veían en él a alguien completamente diferente. Por eso muchas veces a nosotros nos ven diferentes. Porque no pueden entender cómo nosotros, siendo cristianos, no nos espantamos ni nos andamos persinando por las cosas que hacen los demás. Pero tampoco tenemos el libertinaje para hacer lo que los demás hacen. Tenemos una cordura en nuestro corazón y en nuestro espíritu que nos permite guiarnos por ese camino. Y ese camino es el camino que Jesús estableció. Esa es la gracia bajo la que tenemos que vivir. Y esa misma gracia es la que te permite tener cercanía con Dios, acercarte a Dios, vivir a plenitud con Dios, pero no solamente eso, sino hacer lo que Dios manda a tu corazón. Que eso es importante, porque si nosotros creemos que vivimos bajo la gracia y ahora los que nos gobernamos somos nosotros, estamos perdidamente de la gracia, estamos perdidos de la gracia. Nos dijera el apóstol Pablo, nos hemos caído de la gracia. Porque queremos guardar la religiosidad o queremos vivir muy libertinamente. Y ninguno de los dos es el camino que debemos de seguir. Y entonces, ¿cuál es el camino que debemos de seguir? ¿Cómo es que podríamos nosotros aprender acerca de la gracia y vivir bajo esta gracia sin ser nosotros mismos condenados? Y creo que todo empieza o todo comienza con lo que nosotros creemos. Después, lo que nosotros pensamos. Y después, lo que nosotros hacemos. Ese es el camino. Que creemos, lo que pensamos y lo que hacemos. Si usted empieza en ese orden, creo que las cosas pueden fluir mejor o de mejor manera. Así es que, ¿por qué tendría que ser por lo que creemos y no solamente por lo que hacemos? Porque si recurrimos a lo que hacemos primero y en eso sustentamos lo que creemos, entonces lo que creemos está sustentado en nuestras obras. Pero nosotros no creemos en nuestras obras, nosotros creemos en lo que la Biblia nos enseña. Lo que la palabra de Dios nos muestra es en eso sustentamos nuestra fe. Y nosotros creemos en lo que Dios ha hablado en nuestras vidas. Y eso es lo que tiene que empezar a cambiar. ¿Qué es lo que crees acerca de Dios? ¿Qué es lo que crees acerca de Jesús? ¿Qué crees acerca de tu salvación? ¿Qué enseña la Biblia? Y para eso entonces la Biblia misma nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos para creer? La Biblia. Es la fuente de nuestra fe. Pastor, pero la Biblia fue escrita por hombres. No se me confunda. Luego le explico dónde viene la Biblia. Porque de repente viene la compasión. ¿Pero por qué vamos a creer en la Biblia si la Biblia? No, porque la Biblia es la palabra de Dios. De ahí empieza todo. Si tú crees que este libro fue escrito por hombres y no le das la autoridad espiritual que tiene, que es la palabra de Dios, entonces no tiene sentido que leamos la Biblia. El primero que tenemos que darle importancia y validez y autoridad a la palabra de Dios, es eso, que es la palabra de Dios. El primer fundamento de tu fe es que lo que está escrito aquí es inspirado por Dios, es dictado por Dios, es dado por Dios a todos nosotros. Esto, de ahí parte nuestra fe, porque de ahí vamos a alimentar todas nuestras creencias. Si empezamos a dudar de que si esto es la palabra de Dios, que si no lo es, que si quién la escribió, que si las traducciones, que si el lenguaje, que si esto, que si el otro. Mira, hermano, yo conozco la Reina Valera desde que me convertí. Y es la que sigo usando para predicar. La Reina Valera. Y no saben lo que han dicho de la Reina Valera. Que si las traducciones están mal, que si los versículos fueron equivocados, que si la forma en que fue transcrita y que las tantas revisiones y que esto y que la Reina Valera es la más equivocada de todas las traducciones de la Biblia. Aún a pesar de eso, aún cuando todo eso fuera cierto, de que está equivocada, de que está mal traducida, de que le han quitado versículos, aun cuando todo eso fuera cierto, la Biblia de la Reina Valera, que es la que yo he leído desde que me convertí hace 26 años, ya casi 27 años, es la que ha alimentado mi fe.
Por supuesto que hoy puedo leer, tengo oportunidad de leer otras Biblias, la lenguaje actual, la traducción viviente, la nueva versión internacional, etcétera, etcétera. Incluso puedo recurrir a traducciones más antiguas como la del Rey James o la de traducción del oso, o así se le llamaba antes, pero hoy tengo oportunidad de leer todas esas versiones. Pero la que ha alimentado mi fe durante estos 26 años ha sido la Reina Valera. Entonces no es porque la traducción esté mal, sino es por la autoridad que le das a la palabra. Si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, de ahí parte tu fe. Pero si tú dudas que la Biblia, sin importarme la traducción, incluso yo he leído la que leen los mormones y la que leen los testigos de Jehová, en algunas veces las he llegado a leer, y he tomado textos de ahí para alimentar mi fe. No estoy diciendo que ellos o su doctrina sea correcta, o que la doctrina que ellos practican sea correcta. Eso es otra cosa. No estoy hablando de la doctrina. Estoy hablando de la palabra de Dios. Yo le he dicho a muchos católicos, ¿tienes una Biblia en tu casa? Sí, pero solamente tengo la Biblia católica. Esa lee esa. Léela las veces que quieras. Empieza por el Evangelio de Juan, empieza por el Evangelio de Mateo, pero lee la Biblia. Pero ¿por qué no le dices que se compre una Reina Valera por lo menos? Para que lea una versión, porque es la que tiene. Porque esa la puede leer, y porque aunque hay muchos errores en la Biblia católica, y sobre todo tienen libros que no corresponden, aun cuando sea eso, la palabra es autoridad de Dios. Y dice la Biblia en Isaías que Dios no envía su palabra y va a regresar vacía a Él. Él envía su palabra, y cuando envía su palabra regresará con el fruto, con el propósito con el cual Él envió. ¿Y por qué concluyo yo que si es una versión o es otra? Porque mire, hay países, hay lugares en el mundo donde, quiero recordarme, por ejemplo, alguna vez leí el testimonio de unos hermanos en China. En China está prohibida la Biblia, no sé si sabían, pero en China está prohibida la Biblia. Y sin embargo el Evangelio se está predicando en China. Y hay cristianos predicando el Evangelio a otros hermanos chinos, y ahí están leyendo la Biblia. Bueno, pero no puede leer la Biblia, no está permitido por el gobierno, son encarcelados por leer la Biblia, por reunirse en el nombre de Jesús. China está bien padre y todos sus productos son bien padres, pero su gobierno es un gobierno comunista. Es un gobierno que está apresando a los cristianos y está destruyendo los templos. Hoy en día lo está haciendo, en el pleno siglo XXI. Y los cristianos siguen creciendo, y cada vez hay más cristianos. Y entonces anteriormente, hoy las Biblias entran de otras maneras. Ahora sí que trafican con Biblia los cristianos, y las meten a China, y las tienen que vender de manera clandestina. Bueno, antes no podían meter Biblias. Antes metían hojas de la Biblia. Y entonces arrancaban una hoja de la Biblia. Decían, ¡ay, qué sacrilegio! No, la arrancaban. Una hoja, y se la llevaban en sus ropas. Y cuando visitaban a un hermano cristiano, le dejaban el pedacito de Biblia que llevaban, una hoja, y se la dejaban. Y esa era la hoja que tenían para leer. Y era todo lo que tenían. No sabían el contexto del antes y el después, pero lo que decía ahí, lo creían cabalmente. No importaba lo que decía antes, no importaba lo que decía después, no importaba en qué idioma estaba, si era del original o no era del original. Lo que importaba era que los hermanos que leían ese texto le daban la autoridad de la palabra de Dios. Hoy nosotros, no, es que no es la versión correcta, no, es que no está en el lenguaje original. No, hermano, lo que importa es que le des el peso de la importancia que tiene esta palabra, que es palabra de Dios. Si partimos de ahí, yo pongo un ejemplo absurdo. Hay quienes me han regañado, otros pastores me dicen, es que no digas eso, Axa, ¿cómo crees? Está mal el ejemplo. Pues a lo mejor está mal, pero yo así lo consigo. Yo así entiendo. Si a mí, si la Biblia me dice que los elefantes vuelan, yo creo que los elefantes vuelan, aunque nunca haya visto un elefante volar. Ay, pastor, eso es ridículo, es absurdo, no tener criterio. No, es que esa es la autoridad que tenemos que darle a la palabra de Dios. Si yo empiezo a dudar y a cuestionar lo que en ella está escrito, hermano, tu fe se tambalea. Y somos, como dice el apóstol Pablo, como dice Santiago, movidos por cualquier viento de doctrina, llevados de aquí para allá, porque nuestra fe no está firme. Y cualquier cosa que oigas, moverá tu fe.
Cualquier youtuber que oigas moverá tu fe, cualquier tiktoker que oigas moverá tu fe, porque tu fe no está sustentada en la autoridad que tiene la palabra de Dios. De entrada, de principio, si quieres fundamentar tu fe y caminar por el camino de la gracia, no siendo religioso, pero tampoco siendo un libertino, tienes que darle el peso a la palabra de Dios que corresponde. Y la palabra de Dios tiene autoridad sobre tu vida. Esa autoridad que Dios le ha otorgado, esa autoridad que Dios nos ha mostrado que tiene la palabra de Dios. Partimos de ahí. Si sustentamos nuestra fe en eso, hermano, entonces lo que enseñemos, ahora sí, no es que pongas en duda lo que dice la palabra de Dios, pero a lo mejor puedes poner en duda lo que yo digo. Ahora sí, ahí es válido. Porque lo que yo digo a lo mejor lleva mi opinión, lleva mi experiencia, lleva mi capacidad, mi forma de expresarlo. Hace 8 días que estábamos hablando, después de casi 2 horas de estar predicando, estaba platicando con un hermano aquí y estábamos hablando del mensaje. Y él me decía, pastor, pero es que esto dijo esto y esto, y yo no estoy de acuerdo. Y a ver, ¿por qué no está de acuerdo? Porque él me explicó sus razones. Dije, es que tienes razón, pero lo estás viendo desde otro punto de vista del que yo dije. Y todavía me tomé unos 5 minutos para explicarle, 10 minutos quizás, para explicarle lo que yo quise decir en 1:30 de mensaje. Y cuando terminé de explicarle, dice, sí, ya le entendí y estoy de acuerdo. Y le digo al hermano, por eso a veces necesito hasta 5 horas para enseñar lo que quiero decir, porque yo mismo me hago bolas con todo lo que digo. Entonces tú puedes no estar de acuerdo con lo que yo digo. Puede que no te guste la manera en como yo enseño. Puede que a lo mejor no me entiendas en 2 horas de mensaje, puede que no entiendas lo que yo dije. Y por eso les he dicho muchas veces, vuelvan a oír el mensaje para que lo entiendan. Y vuelvan a escucharlo hasta que les quede claro. Pero lo que no podemos poner en tela de juicio o dudar de su autoridad es de la palabra de Dios. Eso sí, porque ahí es donde se tambalea nuestra fe. Ahí es donde claudicamos en el camino. Ahí es donde pensamos, ¿será? ¿Será cierto? La misma Biblia nos dice que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ahora ustedes no lo entienden, pero lo entenderán después. Puede que lo que leas en un principio en la Biblia no lo entiendas de entrada. Que cuando lo lees por primera vez no te queda claro, no sabes a qué se refiere, se te hacen bola los pensamientos, y dices, ¿qué revoltijo es este del que me está hablando la Biblia? No lo entiendo. No te sientas mal si no lo entiendes a la primera. Los mismos apóstoles, el Señor Jesús dijo que sus palabras no las entenderían al principio, pero que las entenderían después. Eso significa que quizás hoy no entiendas lo que estás leyendo en la palabra o lo que estás oyendo en las reuniones. Puede que no lo entiendas de inmediato, pero lo que sí es cierto es que si perseveras en la fe y sigues tomando en cuenta la palabra de Dios como la máxima autoridad espiritual en tu vida, entonces lo entenderás después. Eso te lo garantizo. Hoy nosotros lo que les estamos enseñando es algo que ya sabíamos y que hemos creído durante mucho tiempo. Pero hoy estamos viéndolo desde otra perspectiva que quizás no sea más fácil explicarlo para que ustedes lo puedan recibir y entender. Cuando hablamos de la gracia, es algo que le hemos enseñado por años. Creemos que la salvación es por gracia. Creemos que las bendiciones de Dios son por gracia. Creemos que vamos a ir al cielo por la gracia de Dios y que Él nos va a bendecir y va a sanar y va a restaurar por gracia, no por los méritos. Eso se los hemos enseñado siempre en este ministerio. Pero que a lo mejor durante muchos años, en ese afán de querer hacer las cosas bien, en ese afán de quererles enseñar a vivir de alguna manera conforme a la palabra de Dios, quisimos poner reglas o estructuras o formas para ayudarles a ustedes a vivir de cierta manera. Pero hoy creo con todo mi corazón que el único que puede darles estas formas, estas estructuras, estos modelos a seguir, es el Espíritu Santo en sus vidas. Nada más. Porque aún yo mismo podría equivocarme en la manera de percibir las cosas y de creer que las cosas pueden ser. Ahora, no por eso va a decir, hermanos, como nos dicen muchos pastores, hermanos, no vean al hombre, vean a Jesús. No, yo me estoy esforzando, se los decía hace unas semanas atrás,
yo me estoy esforzando para que ustedes vean en mí un ejemplo a seguir. Y es difícil, créanme que es muy difícil. Muchas veces les he dicho, hermanos, ¿quieren saber cómo soy? Pregúntenle a mi esposa y a mis hijos. Hoy no me atrevería a decir eso. Porque a lo mejor lo que ellos tienen que decir no es la misma percepción de cuando tenían 5 o 6 años, que dicen, no, mi papá es Superman, trabaja y además es pastor y sana a los enfermos y libera a los endemoniados. A lo mejor hoy dicen, sí, pero también se duerme tarde, come mal, ayer me puse bien mal toda la tarde, estuve noqueado toda la tarde, porque se me subió la presión muchísimo. Toda la tarde estuve todo menso, me tuve que ir a descansar. Entonces no soy Superman. El Superman que quizás antes era para mis hijos, ahora ya no lo soy. Porque ellos pueden ver realmente cómo soy. Pero aún así yo me sigo esforzando. Una de las enseñanzas que tiene la homilética es una de las materias que se enseñan en teología, y yo he enseñado homilética muchas veces y recibí homilética, y una de las cosas que se dicen en la homilética es que el predicador no debe hablar en su persona, no debes de hablar en primera persona, ni debes de contar lo que te pasa para que tu testimonio, para que tu mensaje no pierda validez. Porque pareciera que cuando tú dices que eres débil, que flaqueas, que pasa esto, que pasa lo otro, cuando parece que lo dices, parece que tu mensaje pierde autoridad. Y la gente empieza a pensar, bueno, no es este caso, no son ustedes, pero hay gente que nos oye, que dice, bueno, si el pastor se duerme tarde, que come mal, ayer se enfermó y se puso delicado de salud, entonces este pastor no tiene autoridad espiritual, el diablo lo hace como quiere. Pareciera que eso estás diciendo cuando te pones en primera persona. Pero lo que yo les muestro cuando pongo lo que yo soy y lo que yo hago, no es para mostrarme débil, sino para mostrarles que Dios también está obrando en mí. Que todos estamos en ese proceso de ser perfeccionados para llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Pero lo que sí hago, puede que sea sangoloteado como el trigo, como el diablo sangoloteó a Pedro, puede que sea sangoloteado yo también, pero una cosa sí es cierto, yo no me voy a rendir y no me voy a echar para atrás. Y no voy a dejar de creer lo que dice la Biblia. Y no voy a dejar de pensar en compartir el mensaje de fe que necesitan oír ustedes y que necesita oír la gente para caminar en el Señor. Amén. Entonces, si nosotros seguimos todavía creyendo que la palabra de Dios tiene equivocaciones, tiene errores, fue escrita por hombres, le estamos restando autoridad a la palabra y por lo tanto nuestro fundamento, el fundamento de nuestra fe puede tambalearse. Así es que mi consejo de hoy, y me gustaría que lo dejaran bien arraigado en su corazón, denle toda la autoridad a la palabra. La palabra de Dios es la que tiene máxima autoridad en tu vida. La máxima autoridad espiritual en tu vida es la palabra de Dios. Me refiero en este mundo. Por supuesto que Jesús es el Señor de tu vida. Ahora, no se confunda. Pastor, entonces, ¿el Señor es la máxima autoridad en mi vida o la palabra de Dios es la máxima autoridad en mi vida? No se confunda. Jesús es la palabra. Él dijo que era el verbo, ¿o no? Y que el verbo nos fue dado. Evangelio de Juan, capítulo 1. Así es que Jesús es el verbo, Jesús es la palabra de Dios, Jesús es Dios. Entonces, Jesús es tu máxima autoridad, la palabra es tu máxima autoridad, el Espíritu Santo es tu máxima autoridad, Dios Padre es tu máxima autoridad. No estamos cambiando el orden jerárquico de la divinidad. No, simplemente estamos dejando en claro que la palabra de Dios tiene autoridad sobre nosotros. Si tú crees eso, cuando lees la Biblia, cuando escuchas un mensaje, entonces tu vida sí puede ser transformada. Y puedes salir de la religiosidad que te ofrece el sacrificio y de la religiosidad que te ofrece el libertinaje. Y caminar en la gracia, solo en la gracia de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, continuando entonces, habiendo dejado esto claro, y continuando con lo que venimos enseñando, usted puede abrir la Biblia en Efesios, capítulo 2, y aprovechamos para saludar a los hermanos que nos ven a través del internet. Les bendecimos y confiamos en el Señor, que sean muy bendecidos. Gracias por conectarse. Denle like, compartan el video, eso hace que Facebook en su algoritmo haga que este video llegue a mucho más gente. Así es que si pasaste por aquí,
te encontraste con este video, dale un like ahí, por favor. Síguenos en nuestras redes sociales y que la palabra de Dios te bendiga. Ok, Efesios capítulo 2. Está Gálatas, Efesios, y ahí en Efesios, en el capítulo 2, vamos a leer del versículo 4 al versículo 10. Estamos hablando de la gracia sobre gracia. Esa gracia que Dios nos ha concedido por medio de la cual ustedes y yo no solamente tenemos salvación para vida eterna, que ya lo veíamos, sino que también tenemos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Qué mérito podrías hacer para merecer algo de parte de Dios? ¿Qué mérito podrías hacer? ¿Cuál sacrificio estaría a tu alcance para poder darle a Dios de manera que Dios dijera, wow, este sacrificio, no hombre, hace que yo venga del cielo a ver a esta persona? Nada. Pastor, pero Salomón sacrificó 1000 bueyes y corderos y tenía a los sacerdotes haciendo sacrificios las 24 horas del día y a los adoradores y a los salmistas cantando ahí, y entonces Dios se le apareció. Entonces sí hay que hacer un sacrificio, hermano. Eso fue antes de Jesús. Eso fue antes de que Jesús viniera a la cruz del Calvario. Salomón tenía que hacer ese sacrificio, David tenía que hacer ese sacrificio, Abraham tuvo que hacer ese sacrificio, que al final de cuentas Dios lo detuvo. Pero cuando el Señor le dice, dame a tu hijo, a tu único, al que tú amas, Abraham tomó a su hijo muy de mañanita, preparó al burro, le puso leña encima, tomó un cuchillo y caminaron con unos siervos rumbo al lugar donde Dios le iba a mostrar que sacrificara a su hijo. Entonces, si tomamos esos ejemplos, el ejemplo de Abigail, el ejemplo de Esther, el ejemplo de Ruth, que dejó todo por seguir a su suegra y tomar a Dios como su Dios. No, pastor, pero es que hay que hacer un sacrificio. Sí, hermano, estamos hablando, todos esos ejemplos son del Antiguo Testamento. Pastor, ¿y qué me dice del Nuevo Testamento? Por ejemplo, cuando Jesús le dice al joven rico que diera todos sus bienes a los pobres y que lo siguiera. ¿No es eso un sacrificio? O Zaqueo, ya hablábamos de Zaqueo unas semanas atrás, que Zaqueo, cuando Jesús entró a su casa, Zaqueo dijo, de todo lo que he robado a alguien se lo voy a devolver cuadruplicado, y de lo que me queda la mitad la daré a los pobres. Ese es un sacrificio, ¿ok? Es en el Nuevo Testamento, pero Jesús todavía no llega a la cruz. ¿Sí está conmigo? Cuando Zaqueo, cuando el joven rico, cuando la mujer que vació un perfume carísimo en los pies de Jesús, también fue un sacrificio. Y entonces decimos, pero eso fue en el Nuevo Testamento. Sí, pero Jesús todavía no va a la cruz. Nosotros estamos viviendo a un Jesús que fue a la cruz, que se sacrificó por ti y por mí, y que su sacrificio, dice el libro de Hebreos, su sacrificio fue suficiente. No hay nada que agregarle al sacrificio de Jesús. ¿Se está conmigo? Entonces, en ese punto estamos. Y en ese punto que estamos, nosotros, ¿qué podríamos hacer para que Dios se agradara de nosotros? ¿Cuál sacrificio? ¿Qué ofrenda? Que a Dios le agrade y diga, wow, este es como Salomón, o este es como David, o este es como la mujer que derramó el perfume en mis pies. No podríamos hacer un sacrificio tan grande, tan valioso, tan importante, que apantalláramos a Jesús, o a Dios, o al Espíritu Santo, que los apantallaron diciendo, no hombre, qué sacrificio. No hombre, hoy tenía que lavar la ropa, y no se quedó a lavar la ropa y se vino a la iglesia. Qué sacrificio tan grande. Hoy pudo haberse quedado a dormir hasta las 12 del día. Qué sacrificio, se levantó al cuarto para las 11 para llegar a tiempo. Estoy bromeando, no se vaya a tomar a pecho esto. Pero ¿qué sacrificio podríamos hacer nosotros para agradar más al Señor? Y le dejo claro, ninguno. Pastor, entonces, ¿por qué ofrendamos? ¿Por qué venimos a la iglesia? Creo que eso es lo que tenemos que ir aprendiendo para saber por qué estamos en la gracia y por qué hacemos lo que hacemos. ¿Amén? Entonces, ahí en Efesios capítulo 2, versículos 4 a 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, y lo pone entre paréntesis el texto, por gracia sois salvos. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. Por gracia. Ahora, hago una pausa ahí, nos siga leyendo, y quisiera que viéramos cuáles son las razones por las cuales Dios mostró gracia para con nosotros. Hay dos ahí fundamentales que muestra el apóstol Pablo en el versículo 4. Dios es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó. ¿Qué nos muestra la gracia de parte de Dios? Cuando Dios tiene gracia hacia nosotros, ¿qué nos está mostrando Dios a nosotros? Su misericordia y su gran amor. Me encanta esto. Entonces, lo que Dios hizo por nosotros fue por su amor. Un gran amor que tiene por nosotros, pero además misericordia. Ya se los he explicado en otro tiempo. La misericordia es el amor inagotable, el amor incondicional de Dios. Es decir, ¿por qué Dios nos derramó su gracia? ¿O por qué Dios nos salvó con su gracia? Por amor. Solo por eso, hermano. Porque Dios te amó tanto que te salvó. Y salvación no solamente es la salvación para la vida eterna, sino la salvación también es tu sanidad, tu restauración, tu prosperidad, tu bendición. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Y lo que Dios está haciendo con nosotros es su gracia. ¿Por qué razón? Por amor. ¿Por el sacrificio que hicimos? No. ¿Por qué? Por amor. ¿Por las ofrendas que trajimos? No, por amor. Porque nos portamos bien toda la semana y entonces el domingo venimos a darle gloria. No, por amor. Y ese amor que Dios mostró para con nosotros es lo que nos permite traer ofrendas, portarnos bien, estar sanos, ser bendecidos, tener buena actitud, cambiar nuestra mentalidad, tener una vida plena. Su amor. Entonces entienda que la gracia, ese regalo inmerecido, porque eso es la gracia, ese regalo que Dios nos ha concedido, ese don que Dios nos ha dado, ya veíamos que Jesús es ese don, ese regalo de Dios, que es por amor, ese amor que Dios tiene por nosotros, es lo que nos sostiene, hermanos. No es otra cosa. Si Dios quiere bendecirte, ¿por qué lo hará? Por su amor. ¿Sí está conmigo? Entonces, ¿por qué Dios te quiere sanar? ¿Por qué Dios quiere obrar en tu cuerpo? Por amor. ¿Porque te lo mereces? ¿Porque te portaste bien? Ahora véalo del otro lado. Vea el otro lado. ¿Por qué te enfermas? Porque Dios te odia. Porque si te sana porque te ama, entonces te enfermas porque te odia. ¿Sí es así? No. Dios lo único que tiene para ti es amor. Entonces la enfermedad no viene de Dios. Por eso nosotros no recibimos la enfermedad como de parte de decir, es que me enfermé, seguramente Dios así quiso que me enfermara. No, hermano. Ayer que me puse mal, se me subió la presión, no me acuerdo ni cuánto tenía, 160, 90 casi. Estaba altísima. Tenía un dolor de cabeza insoportable. Entonces me puse mal ayer. Así es que me fui a acostar, me dormí un rato. Ya 3 horas después, casi 3 horas después, 4 horas después, que me levanté, me sentía mucho mejor. Y entonces, cuando me levanté, dije, ¿por qué me puse mal? Y en la mesa, después que estábamos comiendo, estábamos haciendo el análisis de por qué me puse mal. Y los desvelos, las mal pasadas, las mal comidas, todo eso. Entonces yo dije, no es otra cosa más que mi cuerpo me está diciendo aguas. Aguas, porque si no te cuidas, al rato tienes un problema de hipertensión. Y la hipertensión no solamente es que seas hipertenso. La hipertensión puede ser hasta un paro cardíaco. Así es que ayer fue un jalón de orejas para mi persona. No que Dios me dio el malestar para que yo reaccionara, no. Es que el malestar que vino a mi cuerpo por mi negligencia, por el descuido de mi salud,
ese malestar, ese mal estado de salud, Dios lo aprovecha y dice, ok, ya te diste cuenta, corrige esto, corrige aquello, cambia esto, cambia el otro. Dios me enfermó para que yo obedezca. No. Al contrario, Dios detuvo la enfermedad para que no fuera grave. Amén. Yo puedo estar aquí, gracias a Dios, porque sé y creo que Dios me ama. Ahora, por eso voy a ser negligente al extremo de decir, no me importa, voy a vivir como se me dé la gana, no voy a hacer lo que se me ocurre. Al cabo, Dios me ama. ¿Sí me explico? Ok. ¿Por qué corregimos nuestro comportamiento? ¿Por qué cambiamos nuestros hábitos? ¿Porque Dios te puede castigar si te portas mal? No, porque entiendes que el amor de Dios es tan grande que quiere evitar que te vaya mal. Y por eso te corrige, por eso te disciplina. Y por eso permite en ocasiones que pasen cosas en tu vida para hacerte reaccionar de lo que no te darías cuenta en una vida normal. Yo creo que los baches por los que pasamos, así como cuando vas manejando y te topas con un bache y ¡pum!, te vas al bache, te hace reaccionar. Ah, caray, tengo que poner más atención en el camino. Más aquí que está lleno de baches por todos lados. Tienes que poner mucha atención. No es el vehículo que traes. Es que si trajera un mejor vehículo no me caerían los baches. Mentira, con buen carro, mal carro, con buena moto, mala moto, igual te vas a los baches si no pones atención al camino. Podrías evitar un bache si pones atención en el camino. Es lo que Dios te dice. Si tú pones cuidado en lo que haces, no caes en los baches. Los baches están ahí. Yo no los puse, alguien más los puso. Pero si pones atención, vas a evitar caer en un bache. Hay una ruta que nosotros tomamos todos los días, mi esposa y yo. Y en esa ruta ya no sabemos los baches. Mi esposa me dice, ¿aguas con el bache que está ahí adelante? Sí, ya me acordé. ¿Aguas con el otro que está bien grandote? Sí, ya me acordé. Ya no lo sabemos. Y de repente cuando pasas y ya los taparon, se caray, ya lo taparon. Lo voy a extrañar. Así es la vida. La vida está llena de baches. Ok. Y Dios te pone en alerta. ¿Por qué estamos bajo la gracia entonces? Por su amor. Amén. ¿Por qué Dios te quiere bendecir? Por amor. ¿Por qué Dios quiere sanar tu cuerpo? Por amor. ¿Por qué Dios te quiere prosperar? Por amor. ¿Por qué Dios quiere que funcione tu vida en familia? Por amor. No por otra razón. Porque Él te ama. Y te amó antes de que tú te portaras bien, lo acabamos de leer. Antes de que te portaras bien, Él ya te amaba. Es que me ama porque me porto bien. Nosotros hacemos eso con los niños. Bueno, yo no lo hice, no sé si usted lo haga, pero hay muchos papás que le dicen a sus hijos, si no te portas bien, ya no te voy a amar. Yo no te voy a querer. Y el niño al principio no alcanza a entender eso del amor. Pero cuando descubre que es el amor, que genera un sentimiento en su corazón que dice, caray, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi tía, mi tío, están condicionando eso por amor. Que están condicionando su amor hacia mí si yo me porto bien o no. Dios no te condiciona el amor. Dios te amó aún siendo tú malo o mala. ¿Sí está conmigo? Y Dios te amó. ¿Cómo podríamos nosotros despreciar el amor de Dios? Miren, sigamos leyendo. Por gracia sois salvos. Entonces somos salvos por amor. Versículo 6. Y juntamente con Él, es decir, con Jesús, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aquí hago una pausa en su lectura. Dice el apóstol Pablo, no solamente nos salvó por amor, sino una vez que nos salvó, nos resucitó con Jesús. En otros textos de Pablo nos explica qué es la resurrección con Cristo. Pablo nos explica que nosotros resucitamos con Jesús después de ser bautizados en agua.
El bautismo es esa sepultura de nuestra vieja naturaleza y somos levantados en la resurrección a través de salir del agua, como si fuese un símbolo, como si nosotros fuésemos resucitados de la muerte en una nueva naturaleza. Ahora, hay muchos que no se han bautizado en agua, no se digan, ay, pero es que yo no he sido bautizado, con razón me va tan mal. No. Es una explicación de Pablo de lo que pasa en nosotros. Por eso en este texto no habla del bautizo. Porque no refiere al bautizo como la única forma en que nosotros resucitamos en Cristo, sino que nosotros resucitamos en Jesús por medio de lo que Jesús hizo por nosotros, no de lo que nosotros hacemos. Si yo pienso que solamente al ser bautizado en agua, otra vez le estoy atribuyendo a mis obras, a ese sacrificio de ser bautizado, para que yo pueda recibir de su gracia. Y no es así. Nosotros recibimos de su gracia por amor. Si tú no eres bautizado y no dices, pastor, yo no me he bautizado, no te preocupes, ahí tienes un tambo y usted te bautizamos. Eso es lo de menos. Pero no lo hacemos así normalmente. Pero si dices, es que yo no soy bautizado, no es eso lo que delimita, o lo que determina el que tú seas bendecido. Pablo se refiere a esa resurrección que Jesús logró al resucitar de los muertos, y que nosotros conseguimos por medio de su gracia, no por medio del bautismo. ¿Está conmigo? El bautismo es un paso más de nuestra obediencia y de nuestro caminar en la fe. ¿Es necesario? Sí, yo recomiendo que sí, que no sea bautizado, se bautice. Y pronto lo vamos a tener otra vez. Ya estamos por tener bautizos otra vez para que quien no se haya bautizado se bautice. Y entonces, nosotros, al ser resucitados con Cristo, al resucitarnos con Jesús, es que nosotros somos, dice Pablo, somos sentados en lugares celestiales con Cristo. Considere esto. Una de las cosas que son importantes dentro de la cultura judía es el lugar que ocupas a la mesa. Cuando se sirve una mesa, cuando se pone una mesa y van a participar todos de ella, el lugar de autoridad o el lugar principal suele ser la cabecera de la mesa. Y ahí es donde se sienta la cabeza de la casa. Eso es parte de su tradición, es parte de su cultura. Porque el lugar donde uno se sienta refleja la autoridad que uno tiene. El Señor Jesús, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4 me parece, creo que está en el 5. Ok, no haga caso a esto. Respecto a la cita, ahorita le digo la cita. Pero el Señor Jesús, cuando entra al templo, después de que fue bautizado, entra al templo y empieza a leer Isaías, ahí junto con los escribas y los fariseos que estaban en la sinagoga. Jesús empieza a leer el libro de Isaías, y cuando está leyendo el libro de Isaías, dice que él terminó de leer la lectura de la escritura, se hacía de pie. Entonces él está leyendo Isaías, le dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, etcétera, 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 y está leyendo eso. Y cuando termina de leer, enrolla el pergamino y se lo da al responsable de la lectura, que suele ser un escriba o suele ser un sacerdote, le entrega la escritura y entonces dice, y él se sentó. Cuando dice que se sentó, está hablando de un lugar de autoridad. No es que solamente se sentó porque estaba cansado, sino que se sentó, y le voy a leer el texto para que usted lo vea. Ahí está en Lucas. Lucas capítulo 4, versículo 9 en adelante. Perdón. Versículo 17, capítulo 4, versículo, vamos a leer desde el 16. Lucas 4, 16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Esto era algo que normalmente Jesús hacía. Los hombres dentro de la cultura judía se reunían en la sinagoga, y cuando se reunían leían las escrituras. Al leer las escrituras, ellos
turnaban los lugares para la lectura. Jesús normalmente iba a leer las Escrituras desde muy pequeño. Y dice, por eso dice, como era su costumbre, entró en la sinagoga a leer. Luego dice, en la costumbre se levantó a leer. Versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Es decir, la lectura llevaba una secuencia. Es como si aquí hiciéramos una lectura bíblica cada domingo. Entonces, hoy empezamos y vamos a empezar con el Evangelio de Lucas. Entonces, hoy leemos Lucas, leemos unos versículos y el siguiente, ¿qué dije Lucas, verdad? Entonces, el siguiente domingo le toca a Manuel, luego le toca a Josué, el siguiente David, y así cada reunión hasta que todos lean las Escrituras. Esa era la costumbre. Pero curiosamente, el pasaje que Jesús está leyendo, Jesús no leyó lo que seguía. Jesús buscó el texto y lo leyó. ¿Por qué lo buscó y leyó este pasaje? Porque este pasaje, cuando tocaba la lectura de este pasaje, la gente se lo brincaba. ¿Por qué se lo brincaba? Porque eran textos en primera persona que hablaban del Mesías. Y nadie se iba a atrever a hacer una lectura en primera persona del Mesías. Porque era leer como si yo fuera el Mesías. ¿Sí está conmigo? Entonces Jesús intencionalmente busca el texto. Le dieron Isaías, busca el texto en Isaías, lo que hoy conocemos como Isaías, ¿qué es? Isaías, ahorita le digo, Isaías 61, versículos 1 y 2. Ese es el pasaje que Jesús leyó. Y dice este texto, halló el lugar donde estaba escrito, versículo 18, y él leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Imagínense lo que está leyendo Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿A predicar qué? Dice otra traducción, a predicar el año del favor de Dios. Y dice otra traducción, a predicar el año de la gracia del Señor. Es decir, Jesús está leyendo un texto donde dice, a todos los que se portan bien, yo los voy a sanar, los voy a liberar, los voy a restaurar, los voy a prosperar, los voy a bendecir, los voy a sacar de su cautividad. Dijo eso Jesús. Está hablando del año agradable del Señor, del año del favor de Dios, del año de la gracia de Dios. Es decir, cuando se refiere al año, no se refiere a un año específico, se refiere a un tiempo en el que Jesús iba a obrar todo esto. Y lo que está diciendo Jesús es, cuando lee este pasaje, dice, este es ese tiempo. Ahora, cualquiera pudo haber leído ese texto, haberse equivocado, no sabía la tradición de que no debían de leerse las palabras mesiánicas, no leer las profecías mesiánicas, pudo que no supiera la cultura, se lo pudo haber brincado y decir, ah caray, y alguien lo pudo haber regañado, no, pírate, ese texto no lo leas, no deberías de haberlo leído, se disculpa y ya. No. Jesús lo lee y cuando termina de leerlo, miren lo que dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. ¿Qué hizo Jesús? Se sentó. Ese se sentó no es un, se sentó porque está cansado, sino es un se sentó en autoridad, en señal de autoridad. La palabra que usa ahí es katizo, que significa sentarse en autoridad. Y lo que hizo Jesús fue sentarse en autoridad y fíjese lo que dice, no termina ahí. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Por qué lo estaban mirando? Le regó Jesús. El discípulo más aplicado de la sinagoga, el mejor portado, el que nunca se equivoca, hoy se equivocó. Porque recuerden que es la sinagoga que él visitaba por costumbre. Entonces la gente que se reunía en la sinagoga es gente que lo conocía.
y que lo había oído leer la Escritura anteriormente, y que lo había oído disertar acerca de la Escritura y ponerse a dialogar con los ministros, con los maestros de las Escrituras ahí en la sinagoga. Jesús era uno de los que se reunían ahí a enseñar. Y ahora resulta que el alumno más aplicado de la sinagoga se equivocó. La gente lo está mirando. ¿Acaso Jesús no sabía que ese texto se lo tenía que haber brincado? ¿O por qué Jesús no le dio continuidad a la lectura que seguía? ¿Por qué buscó ese texto para leer? La gente lo está mirando, está esperando a ver qué explicación da Jesús. Y lo que hizo Jesús fue sentarse en autoridad. Tomar una posición de autoridad. No se sentó nada más. No es que la gente que lo estaba mirando se sentó en la mesa, en la silla principal de la mesa. No. Él estaba sentándose en la autoridad espiritual que le estaba dando esta escritura ante todas las especies y seres espirituales que estaban oyendo las palabras de Jesús. En ese momento Jesús toma una autoridad espiritual que establece en el mundo espiritual y se sienta. Entonces todos los espíritus y los demonios dijeron: ¡ah, caray! Resulta que este es el Mesías, este es el Salvador, este es el que tiene autoridad, este es el que nos va a hacer la vida imposible. Los espíritus sabían quién era Jesús. Y ahora él lo hace público. Y él dice: yo soy el que tiene autoridad. Y él se siente en autoridad y dice, miren lo que dice. Versículo 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Hoy qué? Lo que acabo de leer hoy se establece. Hoy comienza el año del favor de Dios. Hoy comienza el tiempo de la gracia de Dios. Y no nada más lo dijo porque sí, o porque sonaba muy poderoso, sino porque Él sabe lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Él está tomando el lugar de autoridad que el Padre le otorgó, que usted puede leer en Filipenses capítulo 2, que Jesús culmina con esa autoridad después de su crucifixión. ¿Sí está conmigo? Entonces, lo que Jesús está conquistando en este momento de manera espiritual, esa autoridad espiritual, esa posición en la que Él se sienta, en ese lugar de honor y de poder que Jesús establece a través de esta lectura, de esta declaración de la palabra. Y dice: hoy se cumple esta palabra delante de sus ojos. Ahora uno me dice: estás loco. Mire lo que dice. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos, ¿quiénes? Unos, su mamá, sus amigos, sus cuates, los que lo seguían. No, todos. Dice: y todos en la sinagoga, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? O sea, no podían creer que el hijo de José tuviera semejante autoridad y semejante peso en sus palabras. Y además, no podían creer que no había nada de qué acusarlo. No seas mentiroso, Jesús. ¿Cómo te atreves a decir eso? Alguien a mí alguna vez me dijo, fui a orar a una iglesia, me invitó a predicar, y fui a predicar a la iglesia. Resulta que yo llevo con mi carrito viejito, y me dice el pastor que me invitó, íbamos a ver varios predicadores, y el pastor que me invitó me dijo el tema, me dice: hermano, vamos a hablar de prosperidad financiera. Dije: amén. Yo sé de prosperidad financiera, y no porque la esté viviendo, así que digas que bruto, cómo estoy prosperando, pero sé lo que la Biblia dice de la prosperidad financiera. Así es que me paré, prediqué, hablé, di una buena enseñanza, la gente quedó impactada de la palabra, oramos, los bendijimos y la gente estaba bendecida. Termino de predicar y yo me tenía que regresar porque estaba muy lejos, así es que me despedí del pastor y dice: pastor, sí, espérenme, nada más, por favor, háganme el favor de quedarse a escuchar a este predicador y después queremos que usted ore por la ofrenda. Amén. Yo dije:
quedo, todavía tengo chance. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Pues 40 minutos, ok, me espero. Me esperé. Yo creo que estaban queriendo que me quedara a que yo orara por la ofrenda porque no tenían para darme una ofrenda. Y después de que se recoge la ofrenda, entonces ya se junta algo y ya te dan, tú que fuiste a predicar. Pero pues, no era esa mi intención. El pastor es un buen amigo mío. Entonces yo dije, pues sí, me espero, no hay bronca, todavía tengo tiempo. Y entonces el pastor, ¿qué pasa? Yo acababa de dar una palabra que hablaba de la bendición, de la gracia, del favor, lo que les hemos enseñado a ustedes toda la vida. Y de repente pasa el predicador y dice, tú no puedes hablar de prosperidad si tienes un carro viejo. No puedes hablar de prosperidad si tu cinturón está todo roído y viejo. No puedes hablar de prosperidad si no te has cambiado zapatos en 2 años, en 3 años, y usas el mismo par de zapatos que hace. Yo veo mis zapatos y no, estos ya tienen 5, ya rompí récord. Y todo lo que decía, hagan de cuenta que me lo estaba diciendo a mí. El pastor que pasó a predicar no sabía cuál carro era el mío. Afuera había 2 carros muy buenos. Uno era del pastor de la iglesia, la que yo iba a predicar, y el otro era de una hermana de la iglesia. Y el mío era el viejito. Y entonces el pastor dice, por ejemplo, el carrazo que trae el pastor. Yo dije, ¿qué? El hermano acaba de hablar de prosperidad. Yo nada más me quedé callado, yo no dije nada. Y el pastor de la iglesia, que sabe cuál es mi carro, me volteaba a ver y se reía. Al final me dijo, no cabe duda que a veces hablamos sin saber y juzgamos sin ver. Él valoró tu mensaje y creyó en tu mensaje. Pero si hubiera sabido él que tu carro era el viejito que estaba ahí afuera, no hubiera creído en tu mensaje. Muchas veces eso es lo que juzgamos. Porque creemos lo que vemos, porque no sabemos el proceso que esa persona está llevando, porque no sabemos el camino que lleva recorrido, porque no sabemos la historia que va dejando hacia dónde va. Entonces juzgamos y decimos, no le creo. No le creo por lo que veo, no le creo por lo que pasa, no le creo por lo que está pasando en su vida. A Jesús, ahora, yo estoy hablando de mí porque yo sé que quizás hay gente que ve, que mira el mensaje, que ve la iglesia, que viene y nos visita y dice, no le creo a este pastor porque dice muchas cosas, pero no se están viendo en su vida. ¿Okay? Pero no saben hacia dónde vamos, no saben de dónde venimos y no saben hacia dónde vamos. Y habrá quienes no los convenzan, porque son más de ver que de oír. Bueno, el asunto es que con Jesús lo estaban viendo y no daban crédito de que Jesús tuviera un testimonio tan irreprochable. Porque decían, ¿cómo es que este Jesús, el hijo de José, el carpintero, tiene un testimonio tan veraz? No encontraron, todos dieron buen testimonio de él. Y segundo, ¿qué autoridad tiene este hombre que no es un carpintero? ¿Cómo un carpintero puede hablar espiritualmente con semejante autoridad? Deberían de ser los ministros, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, quienes deberían de hablar con esa autoridad, pero no son ellos, es Jesús, el hijo del carpintero, el que tiene esa autoridad. Y por eso Jesús dice, hoy se ha cumplido esta palabra delante de sus ojos. Y todos creyeron en esa palabra, y todos dieron buen testimonio de él, y todos aceptaron la palabra como verdad. Pero lo más interesante es que Jesús se sentó en la autoridad y estableció su autoridad a partir de ese momento, lo hizo de manera visible al mundo. Ya traía la autoridad. Pero él dice, a partir de este momento se cumple esta palabra. Este es el año del favor de Dios. Este es el año de la gracia. Este es el tiempo que Dios ha establecido. Porque recordemos que un año es como 1000 días para Dios. Y 1000 días es como un año. Así es que no está estableciendo un año nada más. Entonces acabó ya el año, pastor. No, está estableciendo el tiempo, el principio del tiempo de lo que Jesús iba a hacer, sentándose en autoridad en ese momento. ¿Y sabe dónde lo hizo? En la sinagoga, donde la religiosidad era lo que imperaba. Y ahí Jesús se siente en autoridad. Ahora, en esta autoridad en la que se sentó Jesús, y usted puede leer en Filipenses capítulo 2, cómo Dios le da una autoridad sobre todo nombre que se nombra. Lo puede leer ahí en Filipenses, no lo lee ahora, pero lo puede buscar después. Esa autoridad espiritual que Jesús tiene es la que nos dice Pablo en Efesios que estábamos leyendo, ¿se acuerdan? Que ahora estamos sentados
en lugares celestiales con Cristo. ¿Dónde estamos sentados? En esos lugares. En esa autoridad en la que Jesús se sentó. Pastor, ¿cómo podemos estar aquí en este mundo material y estar con Jesús en lo espiritual? Así, por medio de la fe. Por eso tú no estás derrotado. Tú no eres pobre, tú no eres mediocre, tú no eres pecador, tú no eres mala persona, tú no eres mal hijo de Dios, tú no eres un fracaso. Por eso el diablo constantemente te está mostrando lo que estás viviendo en este mundo. Y te quiere hacer creer lo que este mundo te dice que tú eres. Y que no mires lo que Dios dice que tú eres. Y entonces todo el tiempo lo que estamos viendo es lo que vemos en este mundo, no lo que Jesús ve desde su trono. La perspectiva es distinta. La mirada que ustedes tienen de allá para acá es diferente a la mirada que yo tengo de aquí para allá. ¿O no? Hay un ejemplo que doy muchas veces en este sentido. Creo que ya lo oyeron muchas veces, pero se lo voy a repetir para que no lo han escuchado. Hace muchos años, cuando mi hijo David era pequeño, tenía como 5 o 6 años más o menos. Cuando tenía 5 o 6 años estaba chiquito y flaquito. Entonces, él era pequeño y caminábamos juntos, agarrados de la mano, cuando salíamos de vacaciones íbamos a la playa, al parque, paseábamos. Entonces yo procuré que mis hijos no le tuvieran miedo a nada. No porque fueran valentones y sin miedo, y machotes y con pistola al cinto, que no, me rajo de nada, no. Simplemente que aprendieran a diferenciar qué son las cosas y que le dieran la dimensión correcta a las cosas. Entonces hay cosas que si te sacan de onda te sorprenden y sacan un susto en el momento, pero no tienes que vivir con miedo. Procura enseñarles eso. Creo que ha dado resultado. Pero en aquel entonces, cuando mi hijo era pequeño, estaba chiquito, 5 años, flaquito, chiquito. Entonces íbamos caminando y de repente nos sale un perro. No muy grande, un perro de raza mediana, no un chiquitito, escandaloso chihuahueño, sino un perro más o menos de raza mediana. Y empieza a ladrarnos. Íbamos en la calle. Yo le digo a mi hijo, no tengas miedo. Y mi hijo se me pegaba, y entre más caminábamos, el perro más se nos acercaba. Y yo le decía a mi hijo, no te asustes, y que entre más le decía, no te asustes, mi hijo más se me pegaba y me abrazaba, y le digo, no, tranquilo, no te asustes. Y entonces le digo, no tengas miedo. Yo me enojé porque él sentía miedo. Dije, pero ¿por qué tienes miedo? Es un perro, no tengas miedo, háblale fuerte con autoridad. Y entonces mi hijo se asusta más porque el perro viene hacia nosotros. Mi hijo se asusta más y grita, papá, cárgame. Y me levanta los brazos. Y por instinto, pues el perro ya venía hacia nosotros. Por instinto yo agarro a mi hijo y lo levanto. Digo, mi hijo, no tengas miedo. Cuando lo cargué, inmediatamente que lo cargué, hasta le hacía al perro. Ya cuando yo lo tenía arriba, le hacía al perro, como diciendo, éntrale, ahora sí estamos a la misma altura. Y ya se calmó mi hijo, dejó de estar asustado, su corazón se tranquilizó y él tuvo paz en su corazón. Le dije, mi hijo, exagerado, o sea, no es para tanto. Ok, pasó. Otros días más adelante volvimos a pasar por la misma calle y el mismo perro. Entonces mi hijo otra vez empieza a sentir el miedo. Y dije, no, pues yo creo que ya lo había superado. Pero no, empieza a sentir mi papá, y cárgame papá, y ¿qué? Papá, viene. Entonces ahora fue al revés. Ahora lo que hice fue, en lugar de cargarlo, fue agacharme. Cuando me agaché a la altura de mi hijo, a esta altura, cuando me agacho, veo al perro y dije, caray, de aquí abajo sí se ve más grande el perro. Y entonces lo que hice fue tomar a mi hijo y levantarlo. Y sí, definitivamente la perspectiva es distinta. El nivel de donde miras las cosas es diferente. Por eso nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. No estamos sentados aquí, estamos sentados allá. Y la manera en que deberíamos de ver nuestras vidas es como Jesús la mira desde el cielo. Por eso Dios no te mira ni como un fracaso, ni como un pecador,
ni como una persona enfermiza, ni como un pobretón, ni como alguien que no da nada, ni nadie da a alguien por ustedes. No, Él te mira como su hijo, como salvo, como reyes y sacerdotes, como los príncipes que son, o las princesas que son. ¿Sí me explico, hermano? Ahora, ¿dónde estamos sentados? Con Cristo. ¿En dónde? En lugares celestiales. ¿Cómo es que estamos sentados allá y no acá? Porque tu autoridad no es aquí, tu autoridad es allá. Y esa autoridad que Jesús tiene es sobre todas las cosas. Sobre todo. No hay nada que tenga nombre, ni aún lo nuevo que están descubriendo, lo que le están poniendo nombre. Nada es sobre el nombre de Jesús. ¿Se acuerdan cuando les expliqué que nosotros nos presentamos en el nombre de Jesús? Que no es la frase en el nombre de Jesús, sino es que estamos en el nombre de Jesús. Ok, eso es la gracia. Nosotros oramos en el nombre de Jesús y presentamos nuestra necesidad en el nombre de Jesús. Y declaramos las cosas en el nombre de Jesús porque estamos en esa autoridad con Cristo. ¿Sí está conmigo? Ok, seguimos, todavía no terminamos, apenas vamos agarrando vuelo. Téngame paciencia. Ok, luego dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Acabo de leer el 6. ¿Para qué nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo? Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué estás sentado con Cristo? Estamos en Efesios capítulo 2. ¿Por qué estamos sentados en lugares celestiales con Cristo? Para mostrar las riquezas, la abundancia del amor de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué mucha gente no cree en Dios? Porque los que deberíamos estar dando testimonio del amor de Dios, estamos amolados, estamos en la ruina, estamos amargados, estamos enfermos, estamos sufriendo, tenemos matrimonios destruidos, tenemos vidas fracasadas, tenemos vidas a medias, somos mediocres, somos un fracaso. Y entonces, ¿cuál amor de Dios? Tú le dices a alguien, Dios te ama. Pues sí, para mí, pero a ti no. ¿Qué le hiciste? No nos cree que Dios nos ama. Ahora, no estoy hablando que tienes que tener millones de pesos en el banco para decir que Dios te ama, no. Simplemente eres libre. Tienes un pensamiento libre. Tienes un corazón alegre. No vives frustrado ni fracasado. Te esfuerzas todos los días por ser mejor. ¿Yo cómo puedo decir que Dios me ama si yo no me esfuerzo? Si yo no hago lo que me toca. ¿Cómo puedo decir Dios me ama? Si yo no entiendo el amor de Dios, yo voy a decir que Dios me ama. Pero la Biblia dice que Dios al que ama, disciplina y corrige a aquel al que tiene por hijo. Entonces, es verdad que hay una gracia sobre mí. Es verdad que Dios me bendice. Y que Dios me bendice mañana y que Dios me bendecirá después. Es verdad que hay una bendición de Dios sobre mi vida. Pero también es verdad que Dios me dice que me tengo que esforzar. Y que tengo que reflejar ese amor que Dios tiene por mí, haciendo las cosas que Él me pide que haga. Hay un ejemplo de dos hijos. ¿Se acuerdan de esta parábola que el Señor Jesús dice? Ahí había un hombre que tenía dos hijos. A uno le dijo, ve y haz esto. Y el hijo le dijo, no, no voy. No lo haré. Y entonces el hijo se da cuenta quién le está contestando. Se da cuenta que es su papá. Reflexiona acerca de quién le dijo que no. Y dice, no, no debo decir a mi papá que no, es mi papá. Tanto que ha hecho él por mí. Ok, la regó en el momento de su respuesta. Estaba afanado con sus cosas, con lo que él quería, con lo que él deseaba. Y en ese momento que el papá le pidió ayuda, el hijo se puso terco y dijo, no, no te ayudo, no voy. Después reflexiona, entra en su pensamiento la razón, el entendimiento y dice, sí, la regué.
Y entonces, al final de cuentas, dice la palabra que se arrepiente, va y hace lo que su padre le pidió. Y luego al otro hijo, el papá también va y le dice, oye hijo, ve y haz esto. Y entonces el hijo le dice, sí papá, ¿cómo no papito lindo, chulo, lindo, hermoso, de bonito que estás? Claro que sí, lo que tú me digas, mi rey, ¿cómo no voy a hacerlo? Si tantas cosas que me dan, yo voy papi, yo lo hago. ¿Pero qué cree? No lo hizo. Y entonces el Señor Jesús le dice a los que lo están oyendo, ¿quién de estos dos amaba realmente a su padre? El que hizo lo que su papá le dijo. ¿Cómo sabes tú que amas a Dios? Viniendo aquí, levantando la mano, Dios te amo, y con lágrimas en los ojos y el moco hasta la barbilla. Dios te amo, Dios te amo. Así es como mostramos nuestro amor a Dios. No. ¿Cómo muestras tu amor a Dios? Haciendo lo que Él te pide. Amén. Amén. Ahora, ¿Dios te ama a ti porque Él hace lo que tú le pides? No. Él te ama de manera incondicional. Le pidas o no le pidas, Él te ama. Hagas o no hagas, Él te ama. ¿Sí está conmigo? Eso no se le olvide ni se lo saque de su cabeza nunca. Dios te ama. Y te ama de manera incondicional. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros que estamos bajo la gracia? ¿Vivimos nada más porque sí y ya? No. Tenemos que vivir correspondiendo a este amor que Dios ha mostrado hacia nosotros. ¿Cómo correspondemos al amor que Dios ha mostrado hacia nosotros? Haciendo lo que Dios nos pide. Nada más. Ahora, ¿cómo sabes lo que Dios te pide? Ahí es donde tú te sientas en lugares celestiales con Cristo y desde ahí miras cómo tiene que ser conducida tu vida. Porque usted me puede decir a mí, pastor, Dios me ama y me bendice, me guarda y me protege siempre. Sí, pero por su misericordia. Pero igual cuida a las bestias del campo, igual viste a las flores del campo, igual alimenta a las bestias del campo. O sea, ¿cuál es la diferencia entre tú y una bestia? Dios lo hace con ellos también. Y no lo dije yo, lo dijo Jesús. Si Él alimenta a las bestias del campo, pues bueno, Dios te alimenta igual. Pero, ¿qué te diferencia a ti y a una bestia? Dígalo fuerte. Exacto. Yo soy su hijo. Entonces, como hijo, tengo que vivir como hijo de mi padre. ¿Sí está conmigo? Sí, amén. ¿Se acuerda del hijo pródigo? El hijo pródigo vino con su padre y le dijo, dame la herencia que me toca. El padre que hizo, no, estás joven, no te toca, todavía espérate que me muera. ¿Qué hizo el padre? Se la dio. ¿Por qué se la dio? Porque es su hijo. ¿De quién era la herencia? De él. Era lo que era suyo. El padre le dice, no, es mío y hasta que yo me muera es tuyo. No, el padre sabía que era suyo. Y entonces le dio a su hijo lo que era suyo. ¿Qué hizo el hijo? Vivió como se le dio la gana. Fue a gastarse el dinero en alcohol y mujeres y en lo que él quería y en lo que él disfrutaba y lo que le daba placer. Fue y se lo malgastó. Cuando se lo acabó todo, vivía entre los cerdos. Y dice la palabra que volvió en sí. Es decir, despertó y se dijo, caray, no estoy viviendo como un hijo digno de mi padre. Aún los siervos de la casa de mi padre viven mejor de como yo estoy viviendo. Entonces iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Me voy a arrepentir. ¿Y sabe qué hizo el padre cuando lo vio venir? Lo recibió. Y le dijo, ay, mi hijo, bueno, como ya te gastaste todo lo que te di, lo que te tocaba, pues ya nada más vas a estar aquí como esclavo. No, ¿sabe qué hizo el padre? Lo volvió en condición de hijo. Lo vistió, lo calzó, lo asió, le dio un anillo que representaba su autoridad de hijo. Entonces, si nosotros, como decía la hermana, si nosotros somos hijos de Dios, a diferencia de las bestias, si nosotros somos hijos de Dios, debemos de actuar diferente a las bestias. Debemos de vivir como hijos, no como bestias. ¿Sí está conmigo? Y eso implica nuestra conducta,
nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar. Nosotros no dejamos de hacer cosas porque nos va a castigar el pastor si nos cacha. No nos alejamos del pecado porque, ay, es que si nos ven nos van a decir que qué malos cristianos somos. Si no, vamos a ser como unos hermanos que me dijeron una vez, bueno, nosotros no pecamos ahí donde vivimos, pero cuando viajamos lejos, ahí donde nadie nos mira, ahí hacemos lo que se nos dé la gana. No, hermanos. ¿Sí está conmigo? Ok. Entonces estamos sentados en lugares celestiales con Cristo porque también nosotros somos hijos. Como Jesús es hijo, nosotros somos hijos. Por eso les dice la palabra que somos coherederos con Cristo. Hemos recibido la misma autoridad que Jesús tiene, pues que esa autoridad Jesús nos la ha delegado. Mateo capítulo 28. Dice la palabra del Señor, Jesús hablando, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice Jesús, por tanto ustedes también vayan en mi nombre, como si yo fuera, ustedes van con esa misma autoridad que yo tengo, ustedes van con esa autoridad. Y esa autoridad que yo tengo es la autoridad que ustedes tienen. Jesús oraba para que se convirtiera el agua en vino. Esa misma autoridad nosotros tenemos. Ay, pastor, entonces yo puedo hacer que el agua se vuelva en vino. ¿Para qué? Nada más para demostrar que somos hijos. Para demostrar que tenemos ese poder. ¿Para qué lo haríamos? Cuando Jesús lo hizo, tuvo una razón. Incluso Jesús le dijo a su madre, cuando su mamá le dice, hijo, se acabó el vino. Lo que hizo Jesús no fue, hermano, hay tanto en esa enseñanza, espero un día podérselos explicar todo, pero nada más se lo dejo así, rapidito. Cuando Jesús convirtió el agua en vino, no fue solamente por la obediencia a su mamá, que eso es un punto, para honrar a su madre, ese es un punto, pero no solamente para eso, ni tampoco para satisfacer la necesidad de una boda, ni tampoco para demostrar que era el Hijo de Dios. Lo hizo para romper un acto religioso que estaba sucediendo en esa boda, que tenía que ver con las tinajas, que tenía que ver con el agua, que tenía que ver con los fariseos, que tenía que ver con la misma boda. Jesús estaba rompiendo una religiosidad en ese momento, y por eso dice que a partir de ese momento fue el primero de sus milagros. Hay una razón en eso. ¿Por qué nosotros convertiríamos el agua en vino? ¿Para qué? Para demostrar que somos hijos. Cuando Satanás le pidió pruebas a Jesús, si en verdad eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Jesús inmediatamente le demostró que era Hijo de Dios, convirtiendo las piedras en pan. ¿Eso hizo? Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Y después Satanás otra vez le dice, si en verdad eres Hijo de Dios, manda que los ángeles vengan a cacharte si te avientas del pináculo del templo. ¿Qué le dijo Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Y por último le dice, si en verdad eres Hijo de Dios, no, ya no le dice ahí, si en verdad eres Hijo de Dios, ahí le dice, si quieres ser el rey de todo esto, yo te lo doy. Pero adórame. Y Jesús le dijo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Apártate de mí, Satanás, y Satanás se fue. Y entonces, cuando Jesús hizo lo que tenía que hacer, entonces venían ángeles y le servían. Jesús no le demostró a Satanás que era Hijo de Dios. Jesús sabía quién era, y los ángeles del cielo también sabían quién era. Así que cuando Satanás se fue, los ángeles vinieron a servirle al Hijo de Dios. Tú no necesitas hacer milagros para demostrarle al mundo que eres Hijo de Dios. No necesitas hacer una oración. Si Dios está contigo, a ver, ora para que ahorita pase un milagro. Tenemos que demostrarle nada a nadie. Y sin embargo, obramos milagros. Y sin embargo, oras por un enfermo y el enfermo sana. Oras por libertad de alguien y el endemoniado es liberado. Oras por la prosperidad y prospera. Oras por ti mismo y te sientes en paz. Y cuando el diablo quiere hacerte creer que no eres hijo de Dios, no tienes que demostrarle al diablo que eres hijo de Dios. Sabes que eres hijo de Dios. Tú debes de saber que eres hijo de Dios y que estás sentado en lugares celestiales con Cristo. Por eso esa gracia que te cubre a ti, que te bendice a ti, que está contigo,
no es para demostrarle nada a nadie. Sin embargo, lo que acabamos de leer, ahorita lo leímos, fue que nosotros mostramos las abundancias de la gracia de Dios en nosotros. Tu vida es una evidencia de que Dios te ha bendecido, tu salvación, tu vida transformada, tus pensamientos cambiados. La gente se desespera cuando nos ve que no damos pasos hacia adelante. ¿No le ha pasado en alguna etapa de su vida? Cuando en algún momento sientes que estás atrancado, que la gente te mira y te mira con compasión como diciendo, híjole, ojalá te vaya bien, ojalá salgas de tus broncas, ojalá encuentres trabajo, ojalá tu negocio prospere. Y de repente nos empiezan a ver como con ojos de lástima, de compasión. Déjeme decirle algo, no se crea esas miradas. Usted no necesita que lo miren con compasión y con lástima. Usted necesita mirarse al espejo y mirarse como Dios lo ve, con autoridad, con poder. Ayer yo me sentía mal y vi cómo las miradas de mis hijos y de mi esposa cambiaron. Se empezaron a preocupar. Entonces yo dije, ¿saben qué? Me voy a dormir. Nos vemos y los dejé a ellos abajo. Me fui a dormir. Para la noche me empecé a sentir mejor, ya estábamos cenando, me sentí mejor y empecé a tener que cambiar mi actitud. Yo dije, Señor, esta enfermedad no me va a dominar a mí, esta enfermedad no es mía para empezar. Ya entendí que me he descuidado, que me tengo que corregir, lo voy a hacer. Y tuve que cambiar mi actitud y mi comportamiento. Hermano, ¿cómo te miras a ti mismo? ¿Cómo quieres que los demás te miren? Ay, el pobrecito cristiano. Termino con esto, ya no me va a dar tiempo de ver lo demás, pero leamos. Dice, vamos a parar aquí con este texto de Efesios. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Si hay una diferencia entre nosotros y la gente del mundo? Sí la hay. ¿Hay una diferencia entre cómo te tiene que ir a ti y cómo le va a la gente que no tiene a Cristo? Sí la hay, tiene que notarse. A lo mejor tú no tienes la riqueza que alguien que se dedica al narcotráfico tiene. Pero es que pastor, eres narco y tiene mucho dinero y yo soy cristiano y soy bien pobre. No. Las riquezas con las que Dios te ha bendecido no solamente son materiales. Recordemos que Jesús se sentó en lo espiritual y de ahí estableció para todo el universo, para toda la creación, para todo lo que existe, estableció su autoridad. Y tiene autoridad tanto en lo material como en lo espiritual, en lo físico como en lo emocional. Yo quiero ser prosperado, yo quiero tener mucho dinero. Yo creo en las promesas que Dios ha hecho a mi vida y a mi matrimonio de que seremos muy enriquecidos. Creo eso. Pero yo no quiero tener dinero en mi cuenta y estar preocupado porque me vayan a secuestrar. Tener miedo que me vayan a secuestrar porque ya se enteraron que soy millonario. No quiero tener un carro nuevo y que tener con miedo de que, voy a asomarme cada hora a la calle, no dormir en toda la noche, estar viendo en la calle a ver si no se robaron mi carro nuevo. Yo no quiero eso. Yo quiero ser prosperado y tener paz en mi corazón. Ser prosperado y no tener que pensar, yo ya, tanto trabajo que me costó mi dinero, ¿cómo le voy a dar a la gente? No, si tengo es para eso. Si soy bendecido de parte de Dios, ya tenemos la estructura de en qué lo voy a distribuir. ¿Para qué lo vamos a ocupar? El día que reciba los millones de pesos que Dios tiene reservados para mí, ya sé cómo lo voy a distribuir. Le digo, Señor, no me va a durar nada, vas a tener que mandar más. ¿Se acuerdan que les dije eso algunos años? Y alguien me dijo, ¿y cuándo nos va a dar, pastor? Espérenme que llegue. Y no es que voy a ir a tenga hermano, miro, para que vea cuánto Dios me dio. No, pero seguramente, ¿qué necesitas? ¿Necesitas un negocio? ¿Quieres hacer crecer tu negocio? Mira, yo invierto contigo. ¿Te falta para echar a andar un negocio, un proyecto?
¿No tienes casa? Ah, ¿cómo que no tienes casa? No voy a estar tocándome el bolsillo para ver qué hago con el dinero. El dinero no es mi Señor. Ni siquiera Él me lo dio. Me lo dio el Señor. Mi Señor, mi Creador, Jesucristo. Y por eso sus bendiciones tienen que ser manifestadas a aquellos que me ven y me conocen. Amén. 8, versículo 8. Porque por gracia, ¿por qué? Porque son re buena gente ustedes, por eso son salvos. Porque se portaron bien todo el año. Ya va a acabar 2021 y aguantaron muy bien la pandemia. Hombre, ahora sí el 2022, hermanos, agárrense porque Dios los va a bendecir. Por eso, dice, por gracia sois salvos por medio de sus buenas obras. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Por qué somos salvos? Por la fe. ¿Por qué nos sentamos en lugares celestiales con Cristo? Por la fe. ¿Por qué recibimos las abundancias de su gracia? Por la fe. ¿Por qué somos perdonados de nuestros pecados? Cuando éramos pecadores Él nos amó. Por la fe. ¿Qué es lo que actúa en nuestro corazón? La fe. Por eso les dije, tenemos que empezar la secuencia, el orden correcto. Primero es lo que creemos. ¿Sí o no? Primero lo que creemos. Después lo que pensamos. Y después lo que hacemos. Primero lo que creemos. Y tú tienes que creer y tiene que quedarte clarísimo y convencerte a ti mismo y arraigarlo en tu corazón de que eres salvo. De que has recibido salvación. Y esa salvación te permite estar sentado en lugares celestiales con Cristo. Te permite ejercer autoridad sobre tus circunstancias, sobre lo que te afecta, sobre tus pensamientos. Porque los pensamientos como nos dan en la torre. Pero si no se lo voy a hablar hoy, se lo voy a hablar dentro de 8 días, no me va a alcanzar el tiempo. Entonces tenemos que estar firmes en lo que creemos, porque lo que creemos es lo que nos concede todo lo demás. Si tú dudas, si tienes incertidumbre acerca de lo que Jesús hizo por ti, si menosprecias lo que Jesús hizo por ti, porque no tienes la fe suficiente para creer, mire, no necesita mucha imaginación, no requiere mucha imaginación. Vea la película de la Pasión de Cristo que dirigió Mel Gibson, para que se dé una idea de lo que Jesús padeció para darnos salvación. Él no merecía ese sufrimiento. Sin embargo, lo aceptó y lo vivió. ¿Por qué dijimos? Por amor. Por amor a ti y a mí. Por amor por los tuyos, por tus hijos y los hijos de tus hijos. Por amor. No estoy hablando de religión. Estoy hablando de fe. De que creamos lo que Jesús hizo. Pero no solamente lo hizo para darte salvación, sino que además te concedió esa salvación. Ya eres salvo. Es lo que dice Pablo. Ya somos salvos por gracia. Por medio de la fe. Y dice Pablo, termina diciendo, y esto no es de vosotros, pues es un regalo, es un don de Dios. Dios no lo ha concedido como regalo. ¿Te lo mereces? No te lo mereces. ¿Te mereces esta fe, esta salvación? No, no te la mereces. Te fue dada como un regalo. Hay una gran diferencia entre las recompensas y los dones. Le explicaba a este hermano hace 8 días. Estamos acostumbrados a hacer sacrificios para conseguir algo. Es que tienes que sacrificarte para lograr lo que nos enseña el mundo. La gracia lo que nos dice es que para ser prosperado no tienes que sacrificar nada. Para ser bendecido no necesitas sacrificar a tu familia. No necesitas sacrificar a tus hijos, a tu matrimonio. Pero lo que nos enseña el mundo es que si no sacrificas algo, no vas a lograr lo que quieres. Eso es lo que nos enseña el mundo. Sacrifícate, quémate las pestañas, desvélate, haz un esfuerzo para que te den tu recompensa. Ok,
Esas son las recompensas. Dios tiene recompensas para nosotros también. Habrá de esforzarnos, de mantener la fe, de cuidar nuestra salvación. De eso habla la Biblia. Y tendremos una recompensa. Pero la salvación no es una recompensa. La salvación es un regalo. Un regalo que te fue dado de parte de Dios. Él ya te perdonó. Ya eres salvo. ¿Está conmigo? Ya eres salvo. Ya eres salva. Ya tienes un lugar asegurado en el cielo por medio de tu fe. Por la gracia de Jesús. ¿Ok? Dice Pablo, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué somos cristianos? Porque venimos a la iglesia los domingos. ¿Por qué Dios escucha tu oración? Alguien me dijo a mí, de hecho me lo han dicho muchas personas, pero alguien a quien quiero mucho. Esta persona me dice, ora tú, porque Dios te escucha más a ti, porque eres pastor. ¿A qué le están dando mérito a mis oraciones? A mi título, a mi posición, a mi cargo, a mi responsabilidad, a mi oficio. Pero si Dios escucha mis oraciones y responde a mis oraciones, no es porque soy pastor, sino porque tengo fe. Si tú crees que Dios me escucha más a mí que a ti en tus oraciones, porque yo soy pastor, estás en un grave error y hay que corregirlo. Pero quizás haya algo que quizás sí nos diferencie en nosotros. Es que han sido 26 años que día a día puedo ver la mano de Dios y cada día mi fe acrecenta. Lo que yo puedo creer hoy en día es que es por Él, no por mí. Y si Dios hace algo cuando yo oro, es por Él, no por mí. De repente yo veo que algo pasa en mi entorno, alguien que me quería hacer daño se va, alguien que me criticaba o me juzgaba, le empieza a ir mal. Y digo, caray, Señor, gracias por guardarme tanto. Y el Señor me dice, no se trata de ti, se trata de mí. Se trata de que yo dé testimonio que estoy con los que amo. No se trata de cuán bueno tú eres o cuán buen cristiano tú eres. Se trata de que eres mi pueblo, que eres mi hijo. Y yo estoy con los que amo. Esa fue mi promesa. Yo cumplo mi promesa por amor a mí mismo. ¿Sí está conmigo? Nada más les digo algo. Había 2 personas que me quisieron hacer daño. Los 2 ya se murieron. No, 3, ya me enteré de otro. Y otro que también me quiso perjudicar, ya terminó divorciado. Matrimonio despedazado, le quitaron casi todo. Y yo digo, Señor, pero ¿por qué les va tan mal? Y me dice, porque ellos están contra lo que yo determiné. Yo dije, al que te bendiga, bendeciré, pero al que te maldiga, maldeciré. Y yo le decía, Señor, ¿y qué puedo hacer yo? Bendícelos, ora por ellos. Intercede para que yo muestre misericordia, para que ellos también me conozcan. Dales buen testimonio. Dales buen testimonio para que ellos sepan que yo soy Dios. Pero ¿qué es lo que buscamos nosotros? Que se refundan también, que les vaya mal, que se les atraviese un perro, que los apachurre el tren. El de la felicidad, Señor, el de la felicidad. Pero bien apachurrados. Que sean bien felices ahí, abajo del tren. No. Las bendiciones de su gracia son para mostrar su amor al mundo. Si Dios te va a bendecir a ti, es para que la gente sepa quién te bendijo. No para cuando te vaya viendo, oye, ¿cómo le hiciste? Ya ves, manita, ahorrando, sacrificándose uno. No, ¿quién te bendijo?
¿Quién te ayudó? ¿Quién te sanó? ¿Quién te restauró? ¿Quién te bendijo? Hermano, Dios. Y que la gente sepa, que el mundo sepa que fue Dios. Y cuando te pregunten, ay, el consentido de Dios, no, es su gracia. Solo su gracia. Amén. Y no tienes que andarle contando al mundo que te va bien. La gente lo va a ver. La gente se va a dar cuenta que te están prosperando. Ahora, un consejo y una petición así, de esas peticiones, mire, yo le pido pocas cosas a usted y a los que nos ven en internet. Si a alguien le he pedido algo, perdóneme por ser tan pedinche, pero hoy sí le quiero pedir algo de corazón. Si no eres una persona que se esfuerza por tener un buen testimonio como hijo de Dios, no digas que eres cristiano. No digas que eres hijo de Dios y que te está tratando, que Dios te está llevando por el proceso. Porque la gente tiene miedo de esos procesos que duran años. Es que estoy en el proceso. Dios me está llevando por un proceso difícil. No, hermano. Nosotros somos llamados a hacer luz en medio de tinieblas, ¿o no? Eso es lo que Dios quiere que reflejes. Y si lo que estás viviendo ahora, lo que te está pasando ahora, eso no es culpa de Dios. ¿Ya vimos o no vimos eso? Dios te quiere bendecir, Dios quiere tu bienestar, Dios quiere tu prosperidad. Si algo contrario a eso te está pasando, no es Dios el que está obrando. Yo entiendo que hay procesos y que Dios nos mete al fuego para probar nuestra fe. Entiendo eso. Pero cuando tú eres probado de parte de Dios y eres llevado a una prueba y te sumerge al fuego para que tú seas perfeccionado, hermano, tienes que salir, porque si no, imagínate todo el tiempo sumergido en el fuego. Todo el tiempo sumergido en la prueba, te me vas a chicharar. Dios te mete a la prueba y perfecciona tu fe y sales de la prueba. Y ya. Y entonces cuando sales de la prueba dices, el Señor me libró otra vez. Estoy bien. Las cosas pasaron. Ahora vamos al siguiente nivel, avancemos, demos el siguiente paso. Perdón que se lo haya dicho así tan de golpe, pero a veces damos un testimonio de un cristiano, de un cristianismo sufrido. Es que el cristiano tiene que sufrir para ganarse el cielo. Mentira. ¿Sí está conmigo? Vamos a cambiar el chip. Vamos a mostrar lo que creemos. ¿Qué crees? ¿En qué estás confiando? Dios te dejará. Y si acaso no sabes lo que Dios quiere hacer en tu vida, es quizás porque no lo has leído en la palabra de Dios. Te recomiendo que la leas. Lee la Biblia. Hace unos meses atrás les pedí perdón por haber pausado los devocionales. Ya estoy en orden, poniendo en orden todas las cosas y los voy a retomar. Pero si yo no estoy haciendo los devocionales y no los estoy grabando para enviárselos, hermano, ustedes lean. No esperen a que el pastor haga el devocional para mandárselos y leer. No, ustedes lean la Biblia y escuchen lo que la palabra de Dios tiene que decir. Ahora tenemos tantos avances en la tecnología que podemos poner la Biblia en audio. Puedes poner en YouTube, lo puedes encontrar en Spotify, lo puedes encontrar en un montón de plataformas que son para escuchar música. Ahí también puedes encontrar la Biblia en audio. Si no tienes tiempo para leer, o te cuesta trabajo leer, o te duermes cuando lees, existe la posibilidad de la Biblia en audio. Y ponla ahí, que la estés escuchando. ¿Está conmigo? Ok. Entonces somos salvos por gracia. Versículo 10, y con esto termino, ahora sí ya me callo. Dice la palabra del Señor, porque somos hechura suya. ¿Somos qué? No somos cualquier champonada, hermano. No somos remiendo de cosas descosidas. Somos hechura suya. Él nos hizo. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Para que hagas las cosas bien. Para que te esfuerces en ser un buen esposo. Seas un buen padre, una buena madre, una buena esposa. Buen hijo, buena hija. Que seas un buen empleado, un buen ciudadano. Somos hechos, hechura suya. Para buenas
obras. En Cristo Jesús, no en la naturaleza vieja, no en la vieja naturaleza. Ahora en Cristo Jesús somos hechos a imagen de Cristo para buenas obras. Y luego dice, versículo 10, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que nosotros somos buenos cristianos no porque tengamos buenas obras, sino porque simplemente hacemos lo que el Señor ya hizo. Hacemos lo que Él ya preparó para nosotros, en las cosas que nosotros deberíamos andar. Tú te portas bien como hijo, como esposo, como madre, como padre. Te portas bien no porque seas una buena persona, sino porque Dios te hizo una buena persona. Y esa hechura en la que estamos formados es lo que te hace ser capaz de tener, de emprender, de tener éxito, de tener una buena relación, de tener un buen esposo, una buena esposa, buenos hijos, un buen empleo, un buen negocio si te toca ser empresario. Pero es por lo que Él hizo por ti. ¿Sabe por qué nos cuesta trabajo primero creer, pensar y hacer? Porque primero queremos hacer. Y entonces seguimos actuando y haciendo conforme el mundo nos dice que debería de ser. Pero en nosotros funciona al revés. Nosotros hacemos porque creemos. Creemos en lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces actuamos en consecuencia de ello. Ahora, yo no digo que sea fácil y que, ay hermano, ¿por qué no lo haces y yo lo hago? No, no. Yo tengo mis propias luchas y yo tengo mis propios aprendizajes y tengo mis propios cambios y tengo que librar mis propias batallas y entender mentalmente lo que Jesús hizo por mí y vivir conforme a ese diseño. Yo también lo estoy viviendo. Pero una cosa sí sé, que yo no me voy a rajar y que voy a perseverar en lo que creo para cambiar la manera en que pienso y actuar conforme a lo que Dios dice que debo de hacer. ¿Está conmigo? Podemos hacerlo. Vivamos en ello, cambiémoslo y podemos hacer que la gloria de Dios se manifieste a través de nosotros para que muchos más crean, incluso en tu propia casa, con los tuyos, con los que tú amas, y que ellos también puedan experimentar esta gracia maravillosa que hoy tú disfrutas para salvación y vida eterna. Pero no es conforme a lo que yo quiero, es conforme a lo que Él diseñó para mi vida. Cree. Y estoy seguro que eso va a cambiar en tus pensamientos. Va a generar un motor en tus ideas, en esos paradigmas, en esos moldes, en esas estructuras, esas fortalezas que el diablo ha querido poner en tu cabeza para que tú pienses de cierta manera y creas ciertas cosas. Por medio de la fe, nosotros podemos derribar todo eso. ¿Amén? Pero eso lo platico dentro de 8 días. Vamos a orar, póngase de pie. Si los hermanos que nos están viendo pueden ponerse de pie ahí donde están, les bendecimos, sean muy bendecidos. Que la gracia de Dios sea sobre todos ustedes, pero vamos a orar. Amén, vamos a orar que Dios les llene de bendiciones, que la gracia y el favor de Dios sea sobre cada uno de ustedes y que empecemos a sustentar lo que creemos. No cambie sus creencias con facilidad. Si le cuesta trabajo creer algunas cosas de la palabra, y hay un sentimiento en su corazón que dice, ay, pero es que esto que dice la Biblia no lo creo completamente. Ok, haga una pausa ahí, no se meta en dificultades, seguramente todavía no lo entiende, pero estoy seguro que lo entenderá más adelante. Por lo pronto, crea lo que la Biblia enseña. Diga, Señor, no le resto autoridad a tu palabra. Estas cosas no las entiendo todavía por qué están escritas de esta manera o por qué se han traducido de esta forma, no lo sé, pero yo creo que tu palabra es verdad, no me voy a meter en dificultades ahora, entenderé, aprenderé acerca de esto y cuando lo entienda sabré de qué se trata. Pero hoy creo que tu palabra tiene autoridad en mi vida, que tu palabra pesa en mi vida, que lo que está escrito ahí es autoridad para mí. Crea lo que dice la Biblia, crea la palabra de Dios,
Que la fe se desate y se despierte en usted de tal manera que no haya nada imposible, porque al que cree, todo le es posible. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Muchas gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Venimos delante de ti en el nombre de Jesús. Y nos presentamos, Señor, entendiendo que ha sido por gracia que nosotros somos salvos. Entendiendo que ha sido por lo que tú hiciste, Jesús, en la cruz del Calvario, que hoy nosotros tenemos la bendición de la salvación y de poder acercarnos a Dios. Jesús, recibimos este regalo maravilloso de la salvación que nos has otorgado por gracia. Pero también hoy, Señor, te pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Padre, hoy te lo pedimos, que sea en nuestras vidas ese caminar sobre la verdad de la palabra, para entender la gracia, para llenarnos de ella, para estar plenos y convencidos en nuestro corazón que es por gracia y no por obras, que es por gracia que yo puedo hacer y vivir conforme a la voluntad del Señor, como hijo suyo, actuar como hijo, vivir como hijo, hacer las cosas que como hijo me corresponden, y todo mi comportamiento, mi pensamiento, mis actitudes y mis actos, todo, Señor, todo es por gracia. Gracias, bendito Padre, y que este regalo maravilloso, sustentado en tu amor perfecto, tu amor inagotable, esa misericordia extendida hacia nosotros, que aún estando muertos en nuestros pecados, mostraste tu amor para darnos salvación. Hoy, Señor, recibimos el entendimiento, la claridad de nuestro pensamiento y la fortaleza de nuestro espíritu para creer firmemente, tener clara nuestra fe acerca de nuestra salvación y de la gracia que hemos recibido. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Aleluya. Puede sentarse. A los hermanos que nos ven a través de internet, les amamos, les bendecimos, les agradecemos su compañía. Gracias por estar con nosotros. Estaré leyendo sus comentarios posteriormente. Compartan el video, no se queden solamente con la idea de lo que ustedes están viendo hoy. Compártanlo para que muchas más personas lo vean. Y si ustedes le dan un like, un me gusta, un me encanta, un me importa, un me enoja, lo que sea que le pongan ahí, hace que el algoritmo funcione y que más gentes vean este video. Así es que gracias a todos por ello, gracias por compartirlo y oramos para ser despedidos, que el Señor les bendiga. Nos vemos el martes, primeramente Dios, 8:30 de la noche aquí en Facebook para la transmisión que tenemos el día martes. Va a estar muy bueno el tema del martes, no se lo pierdan, así es que gracias a todos. Hermanos, oramos por los que están en internet, que sean muy bendecidos y que Dios los bendiga también. Padre, gracias, otra vez gracias. Nos presentamos delante de ti en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús bendecimos a los hermanos que nos ven en internet. Que tu palabra sea sobre ellos. Que tu espíritu abunde en sus corazones. Y que ellos puedan recibir de gracia esta salvación maravillosa y abundante que nos has concedido. Derrama de tu Espíritu Santo en sus hogares y que haya convicción en su corazón para acercarse a ti. Que la fe en ti no les falte. Que su fe crezca y se fortalezca, se arraigue tan profundamente en sus corazones que sean muy, muy bendecidos. En el nombre de Jesús, amén. Si tú nos estás viendo por primera vez, haz conmigo esta oración. Repite estas palabras. Señor Jesús, ven a mi corazón. Hoy reconozco que he entendido mal la fe y que he entendido mal la gracia. Pero hoy sé que tú me has concedido la salvación a pesar de mis pecados. Me arrepiento de ellos para tener acceso a tu gloria y a tu presencia. Ven a mi corazón, sé el Señor de mi vida. Háblame cada día, hazme tu hijo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser tuyo siempre y que mi fe en ti no falte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración por primera vez, te bendigo y espero te pongas en contacto conmigo para darte algunos consejos de esta vida de fe que hemos decidido caminar.
Señor te bendiga, nos vemos, gracias por acompañarnos, bendiciones y hasta la próxima.